Buenos días. En el día de hoy vamos a presentarles nuestra conferencia, como estaba anunciada, de la COVID-19 y ácidos biliares, nuevas perspectivas. Primeramente, quisiéramos agradecer, antes de darle comienzo a esta conferencia, a nuestro distinguido y venerado profesor, el doctor Raimundo Yanio, y al doctor Manuel Paniagua, los cuales, junto con nuestro Ministerio de Salud Pública, han contribuido al conocimiento de los ácidos biliares hasta la actualidad. También quiero agradecerle al comité del Consejo Científico de nuestra institución y a la dirección de nuestra institución, la cual ha contribuido a la presentación de esta conferencia para poder mostrarle a la comunidad científica las nuevas perspectivas que pudiera tener los ácidos biliares en fisiopatología de la COVID-19. En el día de hoy, está con nosotros la doctora Virginia Capó de Paz, doctora en ciencia del Instituto Pedro Curí, la cual desde hace un momento estamos trabajando en este tema, y como ustedes van a ver durante toda la conferencia, la presentación de los hallazgos histopatológicos que pudieran estar infiriendo en la posible asociación entre la infección del SARS-CoV-2, la COVID-19 y los ácidos biliares. No más, comenzamos nuestra conferencia, y es importante mantener una secuencia de toda la presentación de nuestra conferencia para poder entender a lo que nosotros nos proponemos. Con el permiso de ustedes, voy a retirarme el nasobuco para poderle darle inicio a esta conferencia. Cuando hacemos una revisión sistemática de todo lo que se viene hablando de los ácidos biliares, el objetivo fundamental de esta conferencia es darle una visión holística de todo lo que se viene publicando de los ácidos biliares, y por supuesto ver cómo pudieran estar todas estas evidencias biomoleculares, cómo pudieran justificar su posible participación en la COVID-19. Después de haber realizado una revisión sistemática, crítica y ordenada, fíjense en esta diapositiva cómo nosotros mostramos las evidencias históricas y epidemiológicas y clínicas y la evolución que ha tenido el conocimiento hasta la actualidad de los ácidos biliares, cuyo tema es un tema que realmente es denso, pero gracias al desarrollo de la biología molecular ha permitido conocer todas estas evidencias. Recordemos que desde el año 1932 hasta el 1990 siempre considerábamos los ácidos biliares que eran derivados del metabolismo final del colesterol. Conocíamos prácticamente sus propiedades físico-químicas, su función fundamental de detergente y absortiva. Fundamentalmente estaban clasificados como elementos esenciales para la absorción de las grasas, fundamentalmente de los lípidos y de las vitaminas liposolubles. Y también se comenzaba en aquella época la interacción que podían tener con las bacterias a nivel de la luz intestinal, y cómo se transformaban de ácidos biliares primarios que provenían del hígado a través del colesterol en la luz intestinal, cómo se transforman en ácidos biliares secundarios. Pero algo interesante, importante, ha ocurrido en los últimos tiempos, de finales de la década del 90 hasta la actualidad. Todo lo que es el desarrollo de la biología molecular en relación con los ácidos biliares ha permitido crear una nueva conceptualización de los ácidos biliares. Todo ha permitido de considerarlos hoy como moléculas de señalización, como vamos a ver de manera en todas las demás diapositivas que vamos a presentar en el día de hoy, cómo ellos actúan como ligando endógeno sobre los receptores y los transportadores con los cuales ellos interactúan, que gracias a todo este desarrollo de la biotecnología han permitido identificar dónde están ubicados todos estos receptores, cómo no solamente están a nivel hepático, a nivel intestinal, sino que también están en órganos extradigestivos, y de ahí es que hoy también se plantea que ya los ácidos biliares por sí mismos, ellos pueden controlar su síntesis y por lo tanto ellos pueden controlar su propia homeostasis. Y
con todo el desarrollo que se ha tenido en los últimos tiempos, del conocimiento que se tiene de todo lo que es la microbiota intestinal, cómo ellos interactúan con las bacterias a nivel de la luz intestinal, cómo ellos mantienen el equilibrio en la luz intestinal y a su vez cómo las propias micobacterias pueden contribuir a su biotransformación y a sus actividades biológicas que hoy por hoy son bien reconocidas. Hay múltiples evidencias de que ya no solamente son considerados como agentes esenciales para la absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles. A todo esto se le suma, bueno, todo lo que se viene planteando en la actualidad sobre sus propiedades físico-químicas que le permiten hoy considerarlo con dos funciones muy específicas y con gran evidencia en la literatura científica. Tienen su efecto protector en condiciones fisiológicas y fundamentalmente está relacionado cuando son ácidos biliares que están conjugados con la taurina y que son más hidrofílicos y generalmente son los ácidos biliares primarios. Mientras que hoy por hoy ya se caracteriza el efecto tóxico cuando son ácidos biliares que se están conjugados fundamentalmente con la glicina, que son hidrófobos y son secundarios, que son los que hoy realmente juegan un papel importante en prácticamente en todos los procesos inflamatorios que se dan, no solamente en el aparato digestivo, sino en el resto del organismo. Y esto es un elemento importante porque de aquí deriva un nuevo concepto de la acción citotóxica que tienen los ácidos biliares en los tejidos y cómo ellos interactúan con las membranas celulares, cómo ellos penetran a las células, cómo ellos interactúan con los organelos y cómo ellos pueden llevar a toda una serie de trastornos, de procesos inflamatorios que pueden ir desde lo agudo a lo crónico, y a su vez hoy también se plantea que es el mecanismo por el cual ellos son inductores de la tumoración, es decir, de la carcinogénesis, y por eso es que están vinculados hoy por hoy, cuando uno revisa la literatura, no solamente con los procesos inflamatorios, sino con el desarrollo de los tumores. Aquí están resumidos hoy por hoy todas las actividades biológicas que hoy se consideran y que hay evidencia de los ácidos biliares que los define como moléculas de señalización. Ya ellos simplemente no absorben las grasas, el calcio y las vitaminas liposolubles, sino que ellos también intervienen en la regulación de la regeneración y proliferación celular. Ellos son los que mantienen el equilibrio de todo el tejido epitelial del intestino, cómo controlan la microbiota, como habíamos hablado, cómo controlan la motilidad intestinal, el papel pleiotrópico que tienen, que este es un elemento clave, fundamental para hoy poder entender y poder comenzar a justificar cómo los ácidos biliares pudieran estar combinados o asociados al proceso inflamatorio que desencadena la infección a la cual hoy nos vamos a estar refiriendo, que es la infección por el SARS-CoV-2 que provoca la COVID. Este papel pleiotrópico está muy bien definido de los ácidos biliares, cómo ellos controlan el metabolismo energético y cómo controlan el metabolismo lipídico, el metabolismo glucídico, cómo ellos controlan el propio colesterol, cómo ellos se controlan ellos mismos y cómo ellos pueden controlar toda una serie de procesos metabólicos en el organismo que hasta ahora no estaban bien definidos, pero ya existe evidencia tanto experimental como en humanos de esta función. Por otro lado, cómo ellos modulan la secreción enzimática pancreática, que este es otro elemento también importante que hay que tener hoy en cuenta, cómo están bien ubicados esos receptores, cómo ellos interactúan con ellos y cómo pueden equilibrar la función del páncreas a nivel de la luz intestinal. Y por otro lado, también se habla de cómo estos ácidos biliares son capaces de mantener la integridad de la barrera epitelial de la mucosa del intestino, permaneciendo la permeabilidad intestinal, es decir, el control de la permeabilidad intestinal y del endotelio, donde hoy por hoy también juega un papel importante la posible asociación de estos ácidos biliares en su acción tóxica a nivel del aparato digestivo y del resto del organismo. Y por otro lado, bueno, también se consideran que son moléculas proinflamatorias, inmunorreguladoras, que esto es otro elemento importante, cómo ellos intervienen en la autofagia celular y bueno, su acción antimicrobiana que también es reconocida. En este sentido, hay un elemento clave importante para poder comprender todas esas actividades que acabamos de referirnos. Es el conocimiento que se tiene desde el año 1990 hacia acá de todos estos receptores nucleares que están bien identificados, cómo se encuentran a nivel
hepático, cómo se encuentran a nivel intestinal y cómo se encuentran distribuidos prácticamente en casi todos los órganos extradigestivos y en el endotelio. De ellos, los tres más importantes, los que más se están estudiando hoy en día, es el receptor equifanesoide, el receptor de la vitamina D y los receptores dependientes de proteína C, como es el receptor de factor de crecimiento 5, entre otros. Y esto es un elemento importante a tener hoy en cuenta. Es decir, hoy no podemos hablar de ácidos biliares si no conocemos cómo se distribuyen, dónde están ubicados todos estos receptores, donde ellos ejercen efectos agonistas para mantener el equilibrio de todo el control metabólico del organismo, y por otro lado, cómo ellos, cuando están en condiciones suprafisiológicas, pueden invertir todas estas funciones. Como ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva, cómo está bien esclarecido qué funciones tienen cada uno de estos receptores y cómo ellos interactúan con estos receptores y cómo nos mantienen este equilibrio metabólico en el organismo. Otro elemento importante es el conocimiento que se tiene hoy en día de los transportadores, que son los que permiten entrar y salir a los ácidos biliares desde la luz intestinal hacia la circulación y de ahí ejercer todas estas funciones que acabamos de definir. Vuelvo y repito, este es otro elemento importante. Ustedes se pueden fijar en esta gráfica de PubMed cómo se ve un incremento de los reportes que ya asocian la propiedad de control inmunológico de los ácidos biliares, y bueno, ven que como hasta el 2020, 2021, cómo se ha ido incrementando los estudios en relación que demuestran, que ponen en evidencia cómo ellos pueden mantener la tolerancia inmunitaria en el organismo, y cuando ellos están en condiciones suprafisiológicas, cómo ellos pueden favorecer al desarrollo de una respuesta proinflamatoria, donde se liberan todos los mediadores, no solamente la citoquina, sino se liberan los eucosanoides, se liberan todos los neuropéptidos, y se liberan toda una serie de mediadores biológicos que pueden en condiciones suprafisiológicas dar la expresión de lo que nosotros podemos ver en los tejidos cuando ellos están elevados. Aquí les muestro todo lo que se ha venido evidenciando en relación a los estudios de los ácidos biliares, pero llama algo la atención. Fíjense que todo ha sido relacionado con los procesos inflamatorios, pero de manera individual, en cerebro, en la diabetes, en el hígado, en el corazón, como en la microbiota, en el pulmón, renal y endotelio. Sin embargo, no hay estudios que integren todo este efecto de los ácidos biliares hoy en día, para poder ver cómo en un mismo paciente, por ejemplo, un diabético, pudiera estar repercutiendo todos los órganos en función a los niveles elevados de ácidos biliares en sangre. Por lo tanto, los invito, quiero que consulten este tema para poder ir integrando este trastorno de los ácidos biliares a nivel sistémico, para poder explicar todo el fenómeno que vamos a ver a continuación. Y aquí está. Hay algo interesante en esto. Desde que comenzó la pandemia, en finales del 2019, que se empezaron a reportar por los investigadores chinos y por toda una serie de investigadores del mundo asiático y bueno, en general del mundo, todo el mundo comenzó a hablar de cómo evidentemente este virus del SARS-CoV-2 tenía cierta afinidad por los receptores de renina-angiotensina 2, y bueno, se empezaron a publicar dónde estaban ubicados estos receptores, cuáles eran los órganos que más afectados estaban, y evidentemente cuando uno comienza a revisar la literatura, evidentemente estos receptores donde comienzan a publicarse eran a nivel alveolar, en pulmón y en intestino. Y bueno, y ahí es cuando este virus llega y comienza a desarrollar toda esta respuesta inflamatoria que está bien caracterizada hasta la actualidad, cómo se comporta, cómo es que se provoca todo lo que hoy se reconoce como tormenta de citoquinas y cómo repercute de forma sistémica en todos los órganos. Pero empezó a llamar también la atención otra cosa. Los estudios epidemiológicos que uno revisa desde que comenzó la pandemia señala que casi siempre esta infección afecta fundamentalmente pacientes que ya tienen de base una comorbilidad que no es más que el sustrato, o por así definirlo, como un elemento de una patología secundaria asociada fundamentalmente a trastornos metabólicos, y que generalmente son personas mayores de 50 años y que no existe una diferencia entre el sexo, entre mujeres y el hombre. Y por lo tanto,
comenzamos a empezar a ver qué podía estar justificar de esa gravedad y de ese camino que ocurre después que llega el virus al organismo, cómo se desencadena todo el proceso inflamatorio y por qué hay individuos que pueden responder, otros que no pueden responder y qué es lo que está pasando. Y nos empieza a llamar la atención también, comenzamos a revisar en la literatura y prácticamente la gran mayoría, todo el mundo comienza a definir de que en los procesos, según los estadios de la enfermedad, la COVID-19, comienzan a aparecer trastornos metabólicos, fundamentalmente vinculados al colesterol y a la glucemia. Y evidentemente cuando uno comienza a revisar todos los factores de riesgo, comienza a ver todo lo que se viene publicando en relación a las causas de mortalidad, generalmente casi siempre todos los pacientes están relacionados con este trastorno. Y bueno, ahí comenzamos a ver de que algo podía estar contribuyendo a la amplificación o a la persistencia de este proceso inflamatorio que ya desencadenó el virus cuando llega a cualquier órgano, fundamentalmente pulmón o que llegue al intestino. Y comenzamos a empezar a revisar qué función podía tener uno de los derivados finales del metabolismo del colesterol, que son los ácidos biliares, y recordar que es otro elemento también importante comenzar a tener en cuenta de que el colesterol no solamente tiene como destino final los ácidos biliares, sino tiene también como destino final los esteroles y la vitamina D3. Son elementos hoy importantes. Y bueno, cuando comenzamos a revisar, nos llama la atención cómo ya hay artículos que antes del COVID ya comenzaban a relacionar cómo los efectos que tienen los niveles de ácidos biliares, fundamentalmente secundarios, hidrófobos, y que estén unidos a la glicina, cómo podían repercutir en la funcionalidad no solamente del intestino y del hígado, sino en diferentes órganos, cerebro, corazón. Y bueno, y aquí está bien referido, y aquí lo tenemos en esta diapositiva, cómo los niveles de ácidos biliares séricos elevados pueden repercutir en la funcionabilidad y conllevar a toda una serie de trastornos en estos pacientes. Y ahí comenzamos a esta teoría, a crear esta teoría de cómo los ácidos biliares pudieran estar participando en esta etapa de la enfermedad. Y bueno, comienza algo muy interesante, independientemente de que habíamos revisado, llama la atención que ya a principios de este año, del 2021, ya la etiopatogenia desencadenada por el virus del SARS-CoV-2 comienza a tener otro enfoque, que es decir, comienza a empezarse a hablar de toda una serie de trastornos que están vinculados con la microbiota intestinal, que están vinculados con todo el proceso inflamatorio que se puede desencadenar en el intestino. Y vemos aquí esta diapositiva donde en este artículo recientemente publicado ya se comienza a hablar de cómo pudiera estar influenciando el propio proceso desencadenado por el virus en un primer momento, y cómo se provoca la disbiosis, cómo se provoca toda una serie de trastornos y de mecanismos donde pudieran estar los ácidos biliares vinculados, ellos ser biotransformados, y producto a todo el proceso que se desencadena por el virus, ellos pudieran estar perpetuando, pudieran estar amplificando y pudieran estar también generalizando este proceso inflamatorio que se puede expresar en la clínica ya en la afectación a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel de otros órganos del organismo. Y aquí queda muy bien representado, ya por lo menos ya la literatura comienza a ver estos caminos. Y por supuesto, miren cómo está todo, evidentemente cómo queda bien representado todo este proceso inflamatorio desencadenado por este virus, y ya en este artículo se comienza a inferir de que pudiera estar asociado en un primer momento al proceso inflamatorio desencadenado por el propio virus, y que a este se le suma toda una serie de agentes metabólicos, entre ellos los ácidos biliares, que pudieran estar perpetuando o amplificando la respuesta inflamatoria a raíz de todo el conocimiento que tenemos nosotros de los ácidos biliares en el organismo a nivel de todos estos receptores. Esto es un elemento clave e importante que hay que tener hoy en cuenta, porque no solamente ahora con el COVID,
Hoy por hoy los ácidos biliares están jugando un papel importante en muchos mecanismos fisiopatológicos de muchas enfermedades digestivas y fundamentalmente cardiovasculares. Si ustedes revisan hoy por hoy la gran mayoría de todos los artículos en relación con las enfermedades cardiovasculares ya vinculan de una manera u otra tratamientos que van unidos cómo controlar la homeostasis de los ácidos biliares y cómo controlar la función cardiovascular. Por solo ponerle un ejemplo, la combinación que se está promoviendo hoy en día del uso de las estatinas que controlan lo que es el metabolismo final del colesterol con el ácido ursocisgólico, que sabemos nosotros, la gran mayoría de todos los gastroenterólogos, que es un fármaco importante hoy por hoy para tratar las colestasis y fundamentalmente tiene toda una serie de funciones que vamos a ver más adelante que nos estamos proponiendo. Bueno, yo creo que hasta aquí, de una manera muy explícita, hemos expresado todo lo que es la actualidad, por dónde viene el conocimiento actual de los ácidos biliares. Realmente constituye un tema bastante denso y a veces está difícil, porque la gente a veces, cuando uno le habla de los ácidos biliares, bueno, seguimos con la metodología de que están vinculadas nada más que a la asociación de las grasas y de las vitaminas liposolubles. Pero no, ya vimos con anterioridad todo lo que puede. Y esto no ha permitido comenzar a pensar en estas premisas. Evidentemente los estudios que se han realizado prácticamente en el mundo entero de los ácidos biliares son de forma aislada, como vieron en las diapositivas que les presenté de toda la revisión que se ha hecho del tema. Por otro lado, cuando uno hace la revisión desde el surgimiento de la pandemia hasta la actualidad, evidentemente prácticamente todas las comorbilidades que se asocian son de origen metabólico. Por lo tanto, hay un trastorno metabológico que pudiera estar acompañando a los pacientes con la COVID-19 y que son trastornos metabólicos que ya existían, que hasta ahora tenían un control puramente dietético, medicamentoso, y que al llegar el virus lo descontrola y se puede estar amplificando por toda una serie de agentes metabólicos como son los ácidos biliares. Hay otro elemento importante que es las características semiológicas. Miren, esto es un elemento importante a tener en cuenta hoy en día, puesto que generalmente siempre esperamos los síntomas de carácter respiratorio y bueno, todo el mundo espera la tos, pero hoy por hoy, cuando uno revisa también todo lo que se reporta en relación con complicaciones o con síntomas asociados a la COVID, están los síntomas digestivos. Se reporta que entre un 30 hasta un 50% de muchos pacientes con esta infección por SARS-CoV-2 o por ya enfermos por la COVID-19 pueden tener como síntoma desencadenante o como anuncio del proceso que va a la enfermedad de la etapa, los vómitos, las diarreas y el dolor abdominal. Pero hay un problema importante y a esto los invito fundamentalmente a todo el personal que atiende hoy por hoy a los pacientes con COVID, que es importante describir la parte semiológica de estos síntomas, porque realmente uno revisa toda la literatura al respecto y solamente nos referimos a la frecuencia, pero no existen características semiológicas. Y sin embargo, nosotros nos hemos dado la tarea en los trabajos que estamos llevando a cabo de poder caracterizar estas diarreas, que generalmente hasta ahora las que hemos podido ver de manera empírica o al menos referidas de manera empírica son diarreas amarillas, verdosas, explosivas, espumosas, con sensación de quemazón en el ano y a veces son precedidas de dolores abdominales y por lo tanto esto es un elemento a tener en cuenta hoy en día en una diarrea aguda en plena pandemia. Y por otro lado, en los pacientes que están graves o críticos, también es importante describir el contenido que sale por la bilis, porque bueno, como ustedes conocen, generalmente los pacientes que están en estadios graves siempre tienen una disfunción gastrointestinal aguda y que esto puede contribuir al paso del reflujo del contenido duodenal y que es de aspecto bilioso, y por eso que a veces, muchas veces en estos pacientes vemos en los Levin la aparición de contenido bilioso y generalmente a veces no le damos la característica, la importancia que puede tener, y más ahora que ya estamos conociendo
todos los efectos que puede tener los ácidos biliares cuando están en niveles suprafisiológicos, fundamentalmente a nivel del intestino. Y bueno, esto es un elemento que, vuelvo y repito, los invito, les promuevo que comiencen a hacer estudios para poder describir estas características semiológicas de estos elementos. Y por otro lado, bueno, otra vez evaluar los niveles suprafisiológicos de ácidos biliares para ver si estos pudieran sustentar teóricamente la falla de la tolerancia inmune o inmunitaria que se da en estos pacientes, que pudiera estar contribuyendo a la evolución tórpida y al incremento de la mortalidad en muchos de estos pacientes. Porque vuelvo y repito, la comunidad científica hoy por hoy tiene todos los elementos, como vimos anteriormente, y todo lo que se está publicando, pero evidentemente aún no se ha podido buscar cuál es el metabolito que pudiera estar amplificando, que pudiera estar contribuyendo a todo este fenómeno. Incluso hoy por hoy se habla del comportamiento, del nivel de toda una serie de metabolitos a nivel de la luz intestinal, como el triptófano, para poder explicar todo estas características de los síntomas que se dan en estos pacientes, pero también pueden estar vinculados también con los ácidos biliares. Y hasta ahora no existen evidencias científicas de la asociación entre ácidos biliares y la COVID-19 de manera integral. Por eso es que nuestro Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Exceso, junto con el IPK y el Hospital Naval, hemos comenzado a ver cómo podemos integrar esta asociación y poderla evaluar y poderla tener en cuenta para poder ir creando o dando elementos que pudieran refortalecer este comportamiento que tienen estos pacientes cuando están en diferentes estadios, que los puede llevar a la muerte. Y por supuesto surge la voluntad también latinoamericana para poder desarrollar investigaciones al respecto, porque creo que no solamente a Cuba, sino también a los países latinoamericanos nos corresponde dar un aporte, dar un granito más a la etiopatogenia o fisiopatología de esta entidad y que pudiéramos contribuir al mismo. Esto, por supuesto, nos ha llevado a crear esta hipótesis de trabajo. Esta hipótesis que fue ya analizada y evaluada por nuestro comité del Consejo Científico de nuestro centro, donde comenzamos a plantearnos de que los ácidos biliares constituyen un eje que transversaliza el proceso de la enfermedad por la COVID-19 y participa activamente en cada uno de sus estadios, que la definen con características propias, por lo que pudieran ser considerados como agente pronóstico a la hora de uno tenerlos en cuenta. Y esto es de gran importancia y nos ha permitido comenzar a ver o a crear, después de todo lo expuesto, de todo lo que hemos revisado, incluso a partir de ahora ustedes también pueden incorporarnos toda una serie de interrogantes que pueden ser investigadas. Y yo les traigo aquí algunos ejemplos, como por ejemplo, ¿existen cambios significativos de los ácidos biliares séricos en la enfermedad? Bueno, en eso estamos estudiando, estamos tratando de evaluar y ver este fenómeno. Recientemente, hemos tenido la posibilidad de recibir alguna donación de Alemania gracias a un gran colega, amigo, el doctor Klaus de Alemania, que nos hizo llegar para poder determinar los ácidos biliares séricos en algunos pacientes del laboratorio DCSB, que pudimos probar en 2 pacientes con COVID y pudimos ir analizando el comportamiento, y evidentemente estos pacientes, cuando tenían el PCR positivo, que tenían sus síntomas, tenían niveles elevados séricos de ácidos biliares, y posteriormente cuando el PCR le dio negativo, que se le dio alta, se le hizo a estos pacientes la determinación de ácidos biliares séricos y observamos que existe una disminución marcada y que pudiera estar en correlación con la mejoría de muchos de los síntomas que tenían estos pacientes. Esto próximamente puede ser que sea uno de los trabajos que vamos a publicar como reporte de los casos por primera vez determinados en nuestro país, y que seguimos trabajando en este tema para ver qué podemos aportar dentro de la fisiopatología de esta enfermedad. Y por lo tanto, darle respuesta también qué relación existe entre los ácidos biliares séricos y los estadios de la enfermedad.
las características clínicas asociadas a los niveles de ácidos biliares. Es decir, por eso es que queremos hacer hincapié de que se describa bien la diarrea, que se describa el contenido que se ve en los Levin de estos pacientes y cómo es el dolor. Todo lo que pudiera estar en relación, que pudiera justificar la probabilidad, la presencia de niveles elevados de ácidos biliares en la luz intestinal, que pudiera estar amplificando o perpetuando este proceso inflamatorio. Y bueno, y más aún, las características histopatológicas de los pacientes fallecidos por COVID y los niveles de ácidos biliares. En este caso, bueno, creo que por eso estoy compartiendo hoy con nuestra querida profesora Virginia Capó, que bueno, es una profesora que la cual admiro muchísimo, porque realmente estamos enfocados en un tema que ha sido bastante polémico y bastante denso, pero posteriormente creo que es motivante lo que vamos a ver a continuación de las presentaciones que está teniendo nuestro país, el grupo de patólogos de nuestro país en las autopsias de los pacientes fallecidos por la COVID-19 o por la infección de SARS-CoV-2. Esto es algo excepcional, algo que pudiera estar en relación con todo esto que acaban de ustedes de oír, de aprender, de escuchar, y que solamente los invito a corroborar, a buscar estas evidencias y podernos ir fomentando en esta realidad. Y por otro lado, también nos sirve para empezar a evaluar cómo tratar el destino metabólico del colesterol y la homeostasis de los ácidos biliares, porque cuando uno revisa prácticamente todos los protocolos que se han venido realizando tanto a nivel nacional como a nivel internacional, evidentemente toda la terapéutica en las diferentes etapas en que pasa el paciente, ya sea con la infección de SARS-CoV-2 o con la entidad con la COVID-19, evidentemente todavía no está bien reajustado cómo se puede controlar el metabolismo de estos pacientes, que son uno de los elementos que puede llevar a la mortalidad creciente que hay en esta enfermedad. Y por otro lado, nos quedaría, si realmente llevamos todas estas preguntas a investigación, bueno, constituirían realmente los ácidos biliares séricos como marcadores pronósticos, más todas las preguntas que pueden surgir a partir de ahora, de que ustedes nos propongan en este sentido. Por lo tanto, yo creo que es algo interesante. Bueno, aquí les traigo de manera muy representativa cómo ya han comenzado a surgir estudios, trabajos que incitan o que promueven el uso del tratamiento del ácido ursodesoxiricólico en pacientes con la COVID. Y no solamente porque este medicamento, como les dije, tenía una función reguladora del metabolismo de los ácidos biliares, sino que hoy se conoce una función importante, cómo ellos atenúan la tormenta de citoquinas y el efecto que ellos tienen de regenerar toda una serie de tejidos cuando son afectados por las concentraciones elevadas de ácidos biliares desde el punto de vista sistémico, y cómo repercuten en toda la integridad del tejido, no solamente intestinal, sino extradigestivo. Fíjense qué cosa más interesante, los invito a que lo revisen, busquen esta asociación, porque realmente motiva, y que evidentemente ya los investigadores chinos, los asiáticos, comienzan, incluso los americanos, porque esto es un estudio americano, comienzan ya a ver que existe algún otro elemento metabólico que pudiera estar amplificando, que pudiera estar perpetuando lo que ya el virus desencadenó, y esto pudiera contribuir, nuestro país pudiera dar un grano más de arena si nosotros concluimos y podemos ver este fenómeno en nuestros pacientes y por lo menos disminuir un poco la mortalidad, o empezar a contrarrestar, o empezar a evaluar, o empezar a tratar todos los trastornos metabólicos que se dan en estos pacientes con la COVID. Note, también ya hay elementos que pueden justificar toda esta hipótesis que estamos planteando, que son cartas que aparecen en revistas como Protein Cell, donde comienzan ya estos autores a insinuar que evidentemente el virus puede afectar también las células hepáticas, fundamentalmente las células que están en todo lo que es en el inicio de la vía canalicular, y comienza también a afectar el transporte de los ácidos biliares y promueve también la aparición de ácidos biliares a nivel sistémico, y esto pudiera estar creando
todo lo que se ve en estos pacientes, cómo evolucionan de manera tórpida y cómo van a todo lo que es el fallo multiórgano y posteriormente pudieran fallecer. No obstante, ya nuestro país ha comenzado todo esto que hemos hablado, lo hemos comenzado a publicar en la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, y bueno, ahí está prácticamente todas estas sugerencias, todas estas premisas, todas estas revisiones que nos ha permitido empezar a crear esta hipótesis en nuestro centro, que a pesar de que nosotros no estamos muy vinculados con la atención al paciente con COVID, yo creo que es un elemento importante, puesto que el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso tiene una historia de más de 20 años de trabajo con los ácidos biliares en los pacientes con todas las patologías de vías biliares, en los pacientes que reciben toda la terapéutica endoscópica, y cómo esto ha venido evolucionando el cambio de la fisiología en estos pacientes a la hora de recibir estos tratamientos. Y bueno, aquí también les pongo una de las publicaciones, que es el resultado de la doctora, de los hallazgos de las autopsias en fallecidos por COVID en nuestro país, y que esto es un elemento, yo creo que de resaltar y de elogiar, porque en nuestro país, creo que, me permito decirlo, es uno de los países que más autopsias hacen estos pacientes, y nos ha permitido ir conformando y dándole por lo menos un poco más de certeza a nuestra hipótesis, como van a ver ahora con la exposición de la doctora Virginia Capó, qué es lo que está pasando en el ilium, qué es lo que está pasando en el hígado y cómo se pudiera estar vinculando todo este proceso. Por eso los invito a seguir esta conferencia de manera muy explícita, y vuelvo y le repito, yo sé que es un tema un poco bastante denso y que tiene muchas polémicas, y podemos discutir, podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo para ver cómo podemos integrar este proceso y que Cuba pudiera aportar un grano más en cuanto a la fisiopatología de esta entidad. Le voy a dar el paso a la doctora Virginia Capó, y para poder comenzar a ver todo este fenómeno que estamos planteando. Sí, buenos días. Con el permiso, para poder expresarnos mejor y hacernos entender mejor. Efectivamente, las autopsias de casos COVID se están realizando en Cuba en varios hospitales del país, y posteriormente un grupo de patólogos, profesores de anatomía patológica, pues hacen revisión de los hallazgos que se van encontrando y de las historias clínicas, y se va tratando de hacer las conclusiones finales de los fallecidos, viendo la importancia de la COVID en la causa de muerte, si mueren por COVID, o mueren con COVID, o mueren solo con la infección viral. Este grupo de trabajo ha visto ya 277 autopsias. Se publicó en la publicación que hizo referencia el doctor Piñol previamente, solo fueron los 50 primeros casos diagnosticados por este grupo de autopsias realizadas en los hospitales por colegas que se han expuesto con gran conciencia, han hecho su trabajo, nadie se ha infectado hasta ahora, y hemos ido recuperando y agrupando una cantidad de evidencias que ayudan a interpretar mejor la infección. En Cuba se hacen las autopsias muy rápidamente después que el paciente deja de existir, de manera que podemos tomar muestras de tubo digestivo que de otra forma serían imposible estudiar por la autólisis rápida y que ocurre en los tejidos. Por esa razón hemos podido hacer algunos estudios y los quiero compartir con ustedes. Los receptores de la AC2, que son imprescindibles para la entrada a los órganos del virus SARS-CoV-2, quiero mostrarles la cantidad o la frecuencia en que aparece en la porción terminal del intestino. Es mucho más que cualquier otro de los órganos, solo superado por testículos. Vemos también que el corazón, que los riñones, el pulmón y el hígado, pues participan en el proceso inflamatorio que vamos a ver. Pero lo llamativo es la cantidad de receptores que existen en el hilo terminal. Se ha demostrado por otros autores que la presencia de
numerosas partículas virales que se pueden ver en las vellosidades, en las microvellosidades de los enterocitos cuando se toman las muestras adecuadas. Por lo tanto, es evidente de que el virus se encuentra en estas células, en las células que se encuentran en el entorno de los últimos segmentos, la última porción del intestino delgado del hilo. ¿Qué estamos viendo en estas porciones? Primero, lo más frecuente que vemos es mucha congestión vascular y trombos en vasos sanguíneos. Podemos ver decamación y caída o destrucción del epitelio. También hemos visto procesos inflamatorios agudos con necrosis de la mucosa ileal, a veces con depósito de fibrina. Y vemos también procesos inflamatorios crónicos inespecíficos con aplanamiento de las vellosidades. En dependencia del estado inmunitario del paciente, pues podemos observar hiperplasia linfoide multifocal reactiva, que es normal en encontrar este tejido linfoide en este segmento, pero no que se fusionen varios folículos o varias placas de Peyer, también conocidas, así conocidas, formando una verdadera hiperplasia reactiva del tejido linfoide. Es muy evidente lo que encontramos. Fíjense la integridad que conserva la mucosa. Esto es un fragmento de autopsia de un paciente fallecido con COVID. Y se repite con gran frecuencia el aplanamiento de la mucosa ileal. No tenemos vellosidades, hay un aumento del segmento del cuerpo de las glándulas con multiplicación del fondo, dilatación de las criptas, vemos también dilatación de las glándulas y un infiltrado inflamatorio que se localiza en la parte más inferior, encima de la membrana basal, de la mescolaris mucosa, y a veces que se un poco hacia la submucosa. Nos llamó la atención en varios casos la presencia de estas zonas de hiperplasia de la mucosa que se ven, a ver en otras imágenes, que nos recordó a la enteritis en penacho. Por ejemplo, volvemos a ver, esta es otra imagen de otros pacientes con el mismo infiltrado inflamatorio, no muy severo, pero sí ubicado en el fondo, la bifurcación del fondo de las glándulas, el infiltrado inflamatorio, el acortamiento de la vellosidad. En realidad no se sabe si es una glándula muy dilatada o si es una vellosidad acortada, pero y les destaco la regeneración celular con una pseudoestratificación y pérdida de la polaridad de células epiteliales que muestran un citoplasma claro, probablemente mucosecretor, que que sustituye la presencia de los enterocitos que normalmente se deben encontrar en esta zona. Este fenómeno ha sido descrito también en Ilium de niños que fue descrito y estudiado por Goulet en 2007, publicado en la revista Orphanet Journal of Rare Diseases, que describen que fallecen, porque fallecen tempranamente con un proceso, una transmisión autosómica recesiva de un gen no un determinado, presenta enteritis en penacho y se describe muy bien es una lesión similar a esta. Podemos entonces ver aquí que se repite y vemos que hay como un aumento en la ondulación del epitelio y como el cambio, este es el epitelio que debía estar normalmente distribuido hasta la superficie, cómo va cambiando y a partir de un punto en el cuello se convierte. ¿Qué sucedió también? En casos que estudiamos, vimos esta dilatación, hiperplasia regenerativa de ese epitelio con múltiples penachos en el estómago. Este paciente, como ustedes pueden ver, tenía una concentración de material bilioso en la superficie y nosotros no digamos, parece ser que es reactivo, es una respuesta reactiva, irritativa quizás, y con esa teoría que pudiera ser la razón. Pero encontramos la publicación de Ferrebi y colaboradores que investigan en un modelo experimental el efecto citotóxico de ácidos biliares en los enterocitos. Y ellos estudian el transportador de solutos orgánicos AB que protege a los enterocitos del ilium del daño causado por los ácidos biliares.
y encuentran que existe una relación entre el daño intestinal y el inicio de la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Quiere decir que en caso de que existan los transportadores necesarios para que los ácidos biliares atraviesen la membrana entérica y lleguen a la circulación y comience su circulación entérica, no habrá lesión. Sin embargo, cuando se produce un trastorno en el enzima transportadora de soluto orgánico, por ejemplo, en este caso, pues se produce un remanso de los ácidos biliares dentro de la célula. Ello lleva según el estudio experimental que ellos hicieron, demuestran que hay un estrés oxidativo elevado, actividad de los receptores farnesoides, que ocurre una retención de ácidos biliares, que posteriormente a nivel tisular o sistémico se ve con apoptosis celular, proliferación celular y daño. Por lo tanto, fue interesantísimo leer este artículo, porque en un experimento, en la demostración histológica que ellos presentan, ustedes ven el intestino normal a los 5 días de un ratón recién nacido, que es totalmente normal. Sin embargo, ven en un animal en el que ellos han suprimido la producción de OST, de transportador de soluto orgánico, cómo aparece ya a los 5 días una formación de un penacho similar al que vemos nosotros, en los casos hemos encontrado. También a los 10 días es todavía un poco más evidente, y nos llama la atención que esto pudiera estar relacionado con la retención de ácidos biliares como mismo ellos explican, que ese es el criterio que ellos tienen, pero que es muy similar a lo que hemos encontrado nosotros. Y lo que hemos encontrado en los fallecidos, en realidad, lo que más frecuentemente encontramos son los procesos inflamatorios, agudos y crónicos, más que esta misma formación en penacho. Pero, cosa curiosa, nos llamó la atención, encontramos estas modificaciones y las estamos presentando a ustedes, puesto que no sabemos en realidad a dónde pudiera llegar esta información morfológica de un posible daño funcional en el movimiento, en la migración y traslado y circulación de los ácidos biliares. También vemos en estos casos en la hiperplasia linfoide multifocal, como les explicaba, tanto germinativo como casi rompe la mucosa en la superficie, produciendo una ruptura de la barrera intestinal, lo cual es contraproducente en nuestros casos. Para el tema que tratamos, que es la posible entrada a través de la ruptura de muchos elementos, tanto bacterianos, metabólicos, químicos, de la luz intestinal hacia la circulación, con su efecto que pudiera tener más allá en los órganos como son el corazón, el encéfalo, pulmón, que pudiera estar agravando el cuadro histológico, el cuadro clínico de los pacientes con COVID. En el hígado está asociado a una hipertransaminasemia, bilirrubinemia e hipoalbuminemia. Y es lógico, puede haber otros factores también, pero ¿cómo puede estar dañado el hígado? El hígado es verdad que tiene muchos receptores de AC2, pero es en realidad las células que revisten los túbulos, los canalículos biliares, los que tienen más receptores. Y de ahí hay que pensar que al haber una destrucción de esas células, pudiera haber una salida de ácidos biliares hacia la circulación con un empeoramiento del cuadro. Pudieran haber otros factores. Y ahí es lo que vemos con gran frecuencia en el hígado. En el hígado vemos que hay una necrosis, una destrucción de la arquitectura del parénquima hepático alrededor de la vena centrolobulillar. Tenemos aquí la vena centrolobulillar. Y en estas zonas donde nacen los colangiocitos y los canalículos biliares. Nacen los canalículos biliares y vemos cómo se ha destruido, cómo esta destrucción total que vemos del parénquima hepático, pues es una manifestación morfológica de lo que pueda estar ocurriendo, que es la salida de de gran cantidad de ácidos biliares, además hacia la circulación. Quiero destacar que en los pacientes que hemos visto, casi el 80-85% de los casos
ha ido variando la porcentaje, pero bueno, es bien alta la cantidad de pacientes que muestran esteatosis hepática a vacuolas grandes, y luego también las presentan a menor tamaño, pero estas están más vinculadas a los procesos agudos premorte, como el fallo múltiple de órganos. Pero es muy evidente la esteatosis hepática y es un tema de un hígado que está hipóxico, pero además con trastornos metabólicos, y que apoyan el criterio de que los pacientes con trastornos metabólicos evolucionan peor en la COVID. También vemos zonas un poco más distantes de la vena centrobiliar con ruptura de los trabéculos, y ustedes pueden ver que eso todo pues influye en la calidad y en la sobrevivencia de los pacientes. Este cuadro es un poco más resumen de todo lo que hemos estado conversando. O sea, el virus entra en los hepatocitos, los colangiocitos, los químicos serán, se produce un aumento en la aurícula derecha que impide el retorno venoso y hay bradicardia. Esto provoca una intensa congestión hepática con necrosis de los centros lobulillar, una hipoxia marcada, un aumento de la hipoxia en el daño renal, en los riñones con daño renal, y que si tienen daño renal previo, la evolución es mucho más severa, lo cual se ha estado observando. La esteatosis micro y macrovesicular es evidente que influye o es manifestación de la disfunción hepática, del trastorno metabólico. Esta disfunción hepática nos lleva a niveles elevados de enzimas hepáticas y de ácidos biliares. Y estos niveles elevados de ácidos biliares tienen a su vez un efecto sobre las células, los metabolitos, los organelos, la mitocondria, la circulación, la intensidad de la contracción cardíaca. Todo ello influye en la situación que estamos observando y le integra todas las manifestaciones que estamos observando en los fallecidos. De ahí que nuestro criterio del estudio, que se hace necesario conocer los niveles de ácidos biliares séricos, puesto que los ácidos biliares como tal no destruyen, no dañan la entrada, la barrera entérica. Sí daña cuando no hay transporte a través del epitelio entérico hacia la circulación. Pero el conocer si los niveles elevados de ácidos biliares en suero están elevados sería una gran importancia para poder redondear estos pensamientos que hemos estado elaborando a partir de lo que hemos visto y lo que hemos estado estudiando. Invito al doctor Piñol a que haga las conclusiones de este trabajo, y esperamos que haya muchas más personas que se interesen en poder demostrar que existe verdaderamente un efecto de los ácidos biliares elevados en la evolución de la COVID. Muchas gracias. Aquí les cedo la palabra. Bueno, evidentemente, una vez expuesto todo el conocimiento actual que se viene evidenciando sobre los ácidos biliares y los hallazgos histopatológicos que se están viendo en las biopsias de nuestros pacientes, les damos la tarea y queremos compartir con todos de manera mucho más integral este conocimiento y poder comenzar a trabajar en función de estos pacientes solamente con el objetivo y con el fin de poder mejorar la calidad de vida y poder disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Muchas gracias y les deseo un bello día.